y después viene Tilcara. Más o menos para los que conocen la zona se ubiquen. Esto es bien al norte de Argentina. Lo que ven hacia la derecha es el Río Grande, y bueno, y hacia la izquierda es toda la cadena montañosa. Hacia el norte, la Puna, hacia el sur, la Yunga. Voy a mostrar una serie de usos de la herramienta, arrancando de escalas más pequeñas y de herramientas más sencillas, como para que vean las posibilidades que tiene. El nivel de complejidad que le quieran dar va a estar dado de la necesidad que tengan y las ganas de aprender. La realidad es esa. Puntualmente, acá en Maimará, lo que nosotros queríamos verificar era cómo venía creciendo el pueblo. Maimará tiene una particularidad que acá se puede ver muy bien, es que es un pueblo productivo, tiene muchísimas chacras, donde hay, bueno, acá Jorge me puede ayudar un poco más, donde tienen producción de flores, hortalizas, hay mucha producción. De hecho, acá se puede ver todo el tecelado de todas estas chacras. No es algo tan común en todos estos pueblos, algunos se dedican más al turismo, tienen vocaciones distintas. Creo que Maimará, me animo a decir, es un caso bastante particular en la región. Corregime, Jorge, ¿qué sensaciones tenés con respecto a esto? Maimará es una de las... bueno, ahora es municipalidad a partir del marco legal que generó el gobierno de la provincia. Ya dejó de ser comisión municipal y pasó a ser municipalidad. Es decir, tiene un consejo deliberante y tiene intendente. Pero es una de las localidades, bueno, ahora por la denominación técnica y dentro del marco legal la ciudad de Maimará, tiene un territorio que todavía no tiene el mismo síndrome de Purmamarca, que uno mira mira la localidad de Purmamarca y está totalmente transformada por actividades del turismo. Mira uno Tilcara y también está transformada por actividades del turismo. Mira Humahuaca y está transformada. Es la única localidad de la quebrada que está dentro de la Ruta 9 que todavía no tiene esa situación de la misma actividad que tienen estas tres ciudades que he nombrado. Y que por lo tanto tiene una conformación lineal y tiene un área que yo personalmente la denomino como el Maimará, digamos, con su trazado urbano viejo, y tiene unas conformaciones urbanas, para mí satelitales, puestas en lugares que no tendrían que estar por una cuestión de riesgo ambiental, riesgo de inundación y toda la situación que tiene la quebrada de Movoca. Pero ese que vos mostrabas ahí es un territorio que tiene un fuerte borde total por la cuestión de la ocupación del suelo por la actividad agrícola. No solamente agrícola por la cuestión del cultivo de hortalizas y otras especies, pero que ahora está empezando a tener otra ocupación del suelo por que se ha implementado una actividad relacionada con la industria del vino. Entonces, a ambos márgenes del Río Grande, que se ve como una mancha gris ahí, empezó a proliferar el cultivo de la vid, por la cuestión del vino, los vinos de la altura y toda una cuestión de demanda turística, de demanda económica y de inversores desde afuera, fuera del ámbito de Maimará, que empezaron a ocupar ese territorio y están generando un cambio del uso del suelo por el cultivo de la vid para la generación de vinos de altura. Bien, por todos estos elementos que comentaba muy bien recién Jorge, acá voy a mostrar una utilización muy sencilla que era, claramente hay unas condicionantes muy fuertes acá, está el río, está la montaña, hay pocas posibilidades de crecimiento residencial. Entonces queríamos entender un poco cómo venía creciendo Maimará y hacia dónde, ¿no? Entonces, este es un dibujo que hizo Francesca, que la escucharon el viernes pasado, por eso van a ver algunas cosas, que lo que hizo es, a partir de imágenes satelitales históricas, empezó a dibujar con polígonos la mancha. Entonces, si nosotros vemos acá los años, empieza a dibujar
todo lo que es la ocupación en el 2004 se divide como en dos partes, ¿no? El Maimará del 2004 más residencial, pongámosle, o urbano, y el resto, que es la mancha gris oscura, que es el Maimará productivo rural. Ahora, cuando nosotros empezamos a analizar cómo viene creciendo, noten lo siguiente, ¿no? Esto no está pintado porque hasta el 2004 obviamente no existía. Lo que nos empieza a demostrar Maimará, a diferencia de los otros puntos que nombraba Jorge recién, es que el crecimiento de Maimará se empieza a dar sobre algunos intersticios que empiezan a quedar entre la montaña y el Maimará original antiguo. Casi que no hay un reemplazo, por lo menos hasta este momento cuando habíamos hecho el trabajo, prácticamente no había una superposición con las quintas y las chacras. ¿Por qué? Porque básicamente siguen siendo productivos. Entonces, de hecho, acá se alcanza a ver cómo empieza a haber como una expansión de esto que contaba muy bien Jorge recién de lo vitivinícola, del otro lado del río Grande, pero era eso, ¿no? O sea, ante la gran duda de hacia dónde crece Maimará, hacia dónde puede crecer Maimará, nos encontrábamos que no había muchas posibilidades y que las últimas ocupaciones se empezaban a hacer más hacia la montaña que hacia el río, porque no había acá un intercambio o un cambio de uso del suelo entre lo rural y lo urbano, porque las quintas chacras todavía siguen siendo rentables. Entonces la vocación era crecer más hacia la montaña, lo cual pone en gravísimo riesgo a toda esta población porque estamos hablando de zonas de deslave y de movimiento de suelo, es bastante complejo. No quiero andar mucho más en el tema, básicamente acá lo que estábamos haciendo es, miren esto, acá se ve bastante el crecimiento, ¿no? Acá cruzando el río ya pasamos a Tilcara, este es el Pucará, para los que estuvieron, para que lo reconozcan. Y acá se ven bien las manchas, ¿no? O sea, fíjense, lo rural sigue siendo una mancha gris, que era la original, la gris intermedia. El amarillo es lo del 2004. El 2010 es el naranja y en el 2017 se alcanza a ver el rojo. Y ahí se empieza a ver cómo va creciendo. Fíjense que los grandes crecimientos se dieron más en el norte de Maimará, en el Maimará cabecera, digamos, no hay grandes crecimientos, todos hacia la montaña, zonas realmente complejas de cuestiones ambientales y de suelo, y bueno, de ahí era como un primer aprendizaje. Esto, en realidad, es un trabajo que es relativamente sencillo de hacer. Esto es sin imágenes raster, o sea, es vectorial, es agarrar la imagen de fondo y ponerse a dibujar los polígonos, pero es un buen ejemplo de lo que se puede ir haciendo de manera muy sencilla como para empezar a entender los procesos. Obviamente que si yo le doy, este no es el caso, pero si yo le doy clic a estos polígonos, yo tranquilamente le podría haber asociado atributos, por ejemplo, la superficie que tiene ese polígono, exactamente en qué momento, usos predominantes, lo puedo inclusive cruzar con el código como para verificar si creció o el uso que tiene hoy es el mismo que ha sido asignado por el código. O sea, esto simplemente es agarrar el mapa y empezar a dibujar unos polígonos, después les voy a mostrar cómo se hace, es muy sencillito, pero bueno, hay como una primera cuestión de cómo entender la expansión urbana en, por ejemplo, en este caso, ahora el municipio de Maimará. Ese es un primer ejemplo. Vamos con otro. Para el segundo ejemplo, es un trabajo que hicimos para el municipio de Luján, que fue básicamente dos partes. Una era el plan estratégico y por otro lado el código de ordenamiento territorial. Acá sí, voy a pasar creo que por primera vez al GIS. Esperen que dejo de compartir y comparto la otra pantalla. Se ve, ¿no? ¿O lo alcanzan? Sí, se ve. Bueno. ¿Alcanzan a ver ahí el mapa? ¿Se ve? Sí se ve, pero sí se ve, Santiago. Listo, perfecto. Esto que ven acá es el QGIS, ¿no? Es la plataforma, perdón, la aplicación que se usa. Esto se descarga, lo tienen en las computadoras.
Y acá les voy a mostrar una serie de cuestiones. Esto que ven acá es una imagen que yo cargo del Google Maps, ¿no? Entonces, no se está viendo el programa. ¿no lo ven? No, estamos en la imagen anterior de la mancha verde estamos. Ah, bueno, pero vuelvo a compartir. A ver cómo puedo hacer para compartir esto. No estoy logrando que se visualice el... A ver, si pongo la pantalla... ¿Ahí ven todo negro o ven el QGIS? Se ve negro. A ver, si pongo una ventana me deja solamente elegir los que tengo cargados. No estoy logrando compartir esto, que es la aplicación. Bueno, trato aunque sea de... A ver, voy a hacer algo que es poco ortodoxo, pero para zafarla ahora. Pido mis disculpas por esto, pensé que iba a funcionar. Bueno, antes de ir, es que voy a tener lo mismo con todas las aplicaciones. ¿A alguien se les ocurre alguna manera de compartir las aplicaciones, los programas que tengo abiertos? Sí, entra por pizarra. Entro por pizarra. Sí, fíjate si puede entrar por pizarra, que dice, te van los 3 puntos, arriba pizarra, Sí. arriba Sí, la pizarra. Sí, y ahí compartir el archivo, a ver si lo podés mostrar por ahí. A ver. No, pero ahí no me deja... ¿No te dejan? Bueno, volvé entonces a tu archivo y cerrar tu archivo y volver a abrir el archivo. O sea, yo lo que quiero en realidad es que me comparta los programas que tengo abiertos. A ver, déjame que de acá te quedo. ¿Qué programa tenés abierto? Tengo el QGIS, el Google Earth, cualquiera de los que Bueno, que tenés tengo. ahí 3 opciones. O querés compartir la pestaña, o una ventana donde querés mostrar el ejemplo, o toda la pantalla para que vean el ejemplo. Sé lo que querés hacer. Pasa que cuando pongo ventana, me deja elegir las 2 pestañas que tengo, pero de internet. Ah, claro, está bien. Borrar, salida entonces, poner directamente una pestaña. Elegí la pestaña que querés mostrar. No. Las pestañas solamente es para internet. A ver. A ver cómo puedo hacer. Espérenme, perdón. La verdad es que pensé que esto lo iba a poder hacer y no estoy pudiendo. O sea, sí así lo tengo que mostrar por internet. O compartí el link donde lo tenés grabado el archivo. No, porque es la computadora. Es como si estuviese... Estoy en la aplicación del programa. Por eso no... Ah, no te va a dejar porque tenés que vincularte a la página donde está el programa. Tal vez con la opción de poner compartir pantalla completa, me parece que a veces cuando pones compartir pantalla en Google, como que te da diferentes opciones de pantallas que vos podés compartir. No sé si te pasa eso cuando lo intentás. Claro, cuando pongo pantalla completa, que es un poco la idea, va a pantalla, el problema que tengo es que se ve todo negro. Y ahí es donde estoy teniendo el problema. A ver, salvo que tarde un tiempo en cargar, porque yo lo que quiero mostrar es mi pantalla, en realidad. Sí. A ver si tengo... Ahí está. Sí, no, pero por ahora se No, ve pero negro. Ahora vamos a esperarlo un poco. Voy a minimizarlo, a ver si cambia algo.
Te lleva a la pantalla, pero no puedes, no sale la imagen o el gráfico que querés mostrar. Bueno, esperen que voy a improvisar algo rápido, que es, lo voy a mostrar desde internet. Bueno, lo muestro de otra manera, pero lo vamos a poder solucionar. Voy a una pestaña, voy a mostrar esto. Esto sí lo ven, ¿no? Bien. Esto que está acá es mi Drive. Entonces yo lo que voy a hacer es generar un archivo nuevo que se va a llamar un Google My Maps, ¿no? Esto es como muy sencillo. Van a sus drives, ponen en el nuevo. Esto debería estar vinculado y ya generan un archivo nuevo que va a quedar grabado en esa carpeta que va a ser esto, ¿no? Esto es el mapa base. Ustedes pueden utilizar el mapa base que quieren. Por defecto vienen 9, creo, si mal no recuerdo, ahora lo vamos a ver. Pero en líneas generales se utiliza este que es el callejero o este que es el satelital. ¿Me alcanzan a ver? Entonces, esto que ven acá, en el fondo es la misma lógica que va a tener el QGIS, solamente que no voy a poder hacer las operaciones. Esto capaz después lo podemos coordinar mejor y no sé cómo resolverlo, pero cuando lo pueda resolver. Ahora, lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Dígame, Santiago, por favor. Sí. Estás mostrando nada más que no estás mostrando ninguna imagen de nada. O se te cambió o qué pasó. ¿Qué ven? Vemos solamente un archivo, Drive ahí, pero no tienes abierto ningún archivo que puedas mostrar el ejemplo. Es como un escritorio. Sí. A ver. Suele pasar en todas las clases de virtuales. Me pasa a mí. Sí, si teníamos un proyector, esto se resolvía más fácil. Esto sí lo ven, ¿no? Estamos viendo la ciudad de Buenos Aires y el río, bueno, la desembocadura del río de la Plata. Bueno, acá es anecdótico igual que esté en este lugar, pero yo lo que hice hasta ahora fue, en una carpeta de Drive, puse generar un nuevo archivo y hay una opción que se llama Google My Maps. Cuando generan Google My Maps, lo que aparece es esto. Es un archivo que en realidad es como si fuese el Google Earth en algún punto, pero esto es online. Y ya les queda grabado en sus drives. La ventaja de esto es que... Santiago. Sí. Sí, de hecho en Google Earth Web podés hacer, te entra igual, nada más que con más detalle, me parece. Y podés crear el mismo archivo que estás haciendo de Google My Maps. Tal cual. Es la misma lógica, es medio lo mismo. La ventaja que tiene puntualmente este programa es que este archivo que yo voy a generar, después puedo elegir quién lo visualiza, quién lo puede manipular y es bastante accesible. Primero que es gratuito y es bastante accesible de cómo se puede dibujar. Es muy sencillo. Es prácticamente lo mismo, de hecho son los mismos proveedores. Entonces, acá lo que van a ver es uno que es importar capa. Yo voy a hacer importar una capa porque ya lo tengo hecho. Que es, para que tengamos un buen ejemplo de la clase de hoy. Esto se los voy a dejar igual como para que lo tengan. Y ahí yo lo que estoy importando es un archivo que espero que se vea. ¿Lo alcanzan a ver? Cargó, ¿no? Siguen viendo el mapa, pero esta vez ahora hay un montón de cosas encima dibujadas. Sí. Bien. Sí. Esto que se ve acá es un sistema de información geográfica que realizó el Comirrec. El Comirrec es el Comité de Cuenca del Reconquista. Entonces, acá lo que ellos producen es básicamente esto que ven acá, la línea azul es la cuenca del Reconquista, y noten lo siguiente. Obviamente esto está georreferenciado,
O sea, de hecho apoya sobre esta imagen, que yo esta imagen la puedo modificar. O sea, puedo utilizar esta satelital, puedo usar esta que es la de las calles, o alguna que sea más limpia. Esta la uso bastante para cuando quiero ver algo que esté un poco más simplificado. Y lo que van a ver, sigo con esta imagen, y lo que van a ver acá son una serie de capas que tienen distintos tipos de información. Obviamente esto que están viendo acá es un modelo vectorial donde pueden ver que hay algunos objetos que son poligonales, otros que son lineales y otros que son de punto. Entonces ahora vamos a ver si podemos identificar. Ahora, esto, por ejemplo, que es el municipio de Luján, si yo toco, voy a poder ver su lista de atributos, su tabla de atributos, que lo puedo hacer de dos maneras. Una es entrando por acá, y yo lo primero que necesito saber es qué tipo de atributos tiene esa capa, y van a notar lo siguiente. No sé si alcanzan a ver este desplegable, que son los 18 municipios. Sí, los 18 municipios que están dentro de la cuenca del Reconquista. Van a ver lo siguiente. Esto que está acá, el 1, 2, 3, 4, 5, yo no lo puedo editar. Ese es el famoso identificador que tiene cada uno de estos objetos, que es inamovible. Ahora, todo esto que son las columnas, yo tranquilamente las puedo manipular, las puedo agregar nuevas, puedo borrar, puedo inclusive cambiarle los nombres, puedo hacer lo que yo quiera. Inclusive, esto yo lo podría exportar, llevarlo al GIS y combinarlo con otras tablas. El Google My Maps, la ventaja que tiene es que es bastante sencillo de utilizar. Ahora me voy a poner a dibujar algunas cosas así de una manera muy sencilla. Tiene la posibilidad también de que se comparta de una manera muy fácil también. Tiene la gran desventaja de que tiene un límite de cuántas capas yo puedo tener acá, puedo agregar. O sea, creo que no son más de 10 capas, pero nada, entendiendo esa limitante y en un momento en que estamos trabajando colaborativamente, funciona muy bien. Yo defino, bueno, cuáles son las capas principales que quiero trabajar y ahí lo trabajo. Si ven, por ejemplo, acá, lo que van a ver es, por ejemplo, en el marco del financiamiento del Comité de la Cuenca, lo que van a ver es, por ejemplo, las obras que están finalizadas en ejecución. Voy a cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy y veo esta mancha y me interesa saber qué es esta mancha, le doy el clic y acá empiezo a ver todos los atributos que hay, ¿no? Por ejemplo, esto es la red cloacal del barrio de Esperanza, este es un barrio de Renabap, por ejemplo, y empieza a decir, ¿no? Esta descripción de esta manera no es una gran descripción, no está mal, pero lo ideal sería dividirlo, cuanto más columnas yo lo divido, mejor, porque es más fácil después ir y tomar los datos, compararlos. Pero, por ejemplo, ¿quién lo hace? AIS es agua y saneamiento, obviamente. ¿Qué organismo lo ejecuta? La DIPAC, Dirección Provincial de Agua y Cloaca. ¿En qué porcentaje de avance tiene? ¿No? Todo esto es información pública. O sea, yo lo que hice es entré a la página de Comirec y me lo descargué. Ahora, yo obviamente a todo esto le puedo empezar a superponer diferentes capas como para empezar a entender cómo viene. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese desarrollar un proyecto en algunas de estas áreas, por ejemplo, no sé, en este sector, empiezo a entender, por ejemplo, acá hay todo un proyecto de agua y cloaca, lo cual significa que hay una posibilidad de algún tipo de conexión. Nada, empiezan a hacer como... puedo empezar a sacar algunas conclusiones. Este es uno de los documentos, o sea, uno de los proyectos de los GIS, pero esto empieza a realmente representar un sistema de información, ¿no? Donde tengo una superposición de capas, cada capa está precisando un dato distinto, claramente a todo esto yo lo puedo empezar a manipular, algunas cosas las puedo inclusive... a veces hasta me da algunos parámetros, por ejemplo, cuál es no sé, por ejemplo, si ustedes ven acá, yo puedo empezar a meterle otro tipo de atributos, si quiero le puedo agregar más columnas. Si yo quiero, por ejemplo, incorporar alguna
algún elemento, por ejemplo, qué sé yo, quiero marcar un punto de, no sé, voy a esta capa de una obra que ha sido neutralizada, por ejemplo, no sé, digo cualquier cosa, una bomba de cloacal, por ejemplo, yo lo que hago es tan simple como trabajar con los elementos que habíamos dicho antes. El marcador, que en el fondo sería el punto, y fíjense cómo me despliega los atributos propios de la capa, o sea, sepan que para cada capa, no importa la cantidad de objetos que yo dibujo, pero lo que sí van a tener en común es van a ser los atributos, o sea, la cantidad de columnas. Entonces, ahí dibujo, puedo poner quién lo hace, qué sé yo, lo guardo y acá ya tengo un nuevo punto. El icono obviamente lo puedo modificar, ¿no? Por ejemplo, estos que son los más usados. Eso por un lado, o por otro lado puedo dibujar líneas y polígonos, que es con este que está acá al lado, lo van a ver, ¿ves? Al añadir línea o forma, entonces, por ejemplo, yo quiero materializar que está neutralizada en la pavimentación de esta calle, por ejemplo. Entonces lo dibujo y le empiezo a poner los atributos. Esto, para mí, es la forma más sencilla de dibujar en QGIS. ¿Por qué? De dibujar capas vectoriales. ¿Por qué? Porque es muy sencillo empezar a manipular estos puntos. Si yo quiero agregar más puntos, lo puedo hacer. Cada vez que yo dibujo una línea, por ejemplo, hago esto, ¿no? Lo muevo acá para que se vea mejor. Van a ver que acá hay un punto, acá hay otro punto, y automáticamente me dejó uno más clarito. Ese punto es lo que me posibilita generar nuevos puntos. Entonces es una manera muy sencilla de dibujar polígonos y líneas. Entonces, por ejemplo, yo quiero dibujar esto, entonces, si alcanzan a ver, es como muy sencillo realizarlo. Ahora, claramente, esto tiene una desventaja de que empezar a dibujar todo esto puede ser un proceso bastante engorroso. Entonces, mi recomendación, por lo general, es que traten de dibujar lo menos posible. Traten de apoyarse en información que ya existe. Les muestro otra cosa que es, a ver, voy a entrar a la página de OpenStreetMap. Ahora vuelvo a compartir. Porque me parece que esta es muy importante. Ahí se ve, ¿no? Sí. Listo. Esto que está acá es la página de OpenStreetMap, que si se fijan bien, y voy acá a la del Google Maps, que obviamente son proveedores distintos, yo puedo elegir el tipo de base de mapa que está de fondo. Si yo pongo esto, lo que yo puedo identificar es que esto obviamente no es una imagen lo que está de fondo, sino que todo esto está dibujado. O sea, todo esto son elementos que alguien ha dibujado, ya sea con imágenes raster o lo que sea. O sea, estas calles, por ejemplo, esto que está acá es una línea que tiene un atributo, que es el nombre de la calle, José Tame, seguramente tenga otros atributos como si está pavimentada, no está pavimentada, lo que sea. Y estos cuadraditos que están dibujados acá, estos rectángulos, son construcciones. Ahora, el OpenStreetMap, que si ven acá tiene exactamente la misma lógica, a mí lo que me permite es que yo pueda exportar todo este contenido, toda esta información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir, siguiendo con el ejemplo que teníamos antes, de Maimará, por ejemplo, yo no estoy muy seguro de que, no sé, la provincia de Jujuy haya relevado o haya hecho un callejero de Maimará, porque es un tema de escala, capaz recién ahora lo está realizando, qué sé yo, pero muchas veces se van a encontrar con algunos, especialmente cuando son pequeños, que no tienen su parcelario realizado. Entonces lo que les permite es, entran acá al OpenStreetMap y lo que pueden hacer es exportarlo. Cuanto más cerca están, esto es importante, cuando están acá y ustedes se exportan, a mí lo que me va a exportar ahora es estas líneas. O sea, me va a aparecer esto que está acá, me van a aparecer las manzanas, obviamente las parcelas no me van a aparecer porque por un tema de escala yo acá no lo veo. En el momento en que yo empiezo a hacer zoom a todo esto, acá cuando yo lo exporte,
me va a exportar estos dibujos, estos rectángulos, posiblemente el atributo con el sentido de las calles, esto me lo identifica como una escuela, ¿no? Me va a exportar el archivo y me va a dar diferentes capas. Una que se va a llamar edificaciones, otra que se van a llamar calles, otras que se van a llamar cuerpos de agua, no, creo que está en inglés, pero no importa. Yo lo que voy a tener acá es, de repente, un callejero, un amanzanamiento, y todo eso va a tener sus atributos. Lo que tiene bueno el OpenStreetMap es que ustedes después lo van a cargar como archivo shapefile. Recuerden, un archivo que va a tener que va a estar compuesto por otros 4 archivos, que van a tener 5 capas mínimas que van a ser el callejero, el almacenamiento, qué sé yo, y cada uno con sus atributos. Esto es algo bastante práctico porque empezar a dibujar todo esto realmente es una locura. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero me va a llevar un montón de tiempo. Yo tengo que ir a una de estas capas, tengo que elegir acá, por ejemplo, tengo que armar una capa nueva que se llame, por ejemplo, manzanas. Y después tengo que empezar a dibujar, y no va a ser una cosa muy precisa. O sea, cuanto más rápido lo hago, obviamente, más impreciso va a ser. Entonces le voy a poner manzana 1, por ejemplo. Esto es un proceso extremadamente engorroso. En cambio, si yo entro acá al OpenStreetMap, yo elijo la zona que necesito. Normalmente esto maneja en la escala que ustedes quieren. Por ejemplo, para un trabajo que estuve haciendo hace poco, para solamente el Comirec, esa porción del territorio que les mostré, hice, no sé, 20 capturas distintas. O sea, voy por acá, pongo exportar, después voy por acá, pongo exportar, y voy armando como una especie de teselado que después lo abro en el QGIS. La ventaja es que todo esto ya está georreferenciado. Entonces, el momento que yo lo abro, directamente se posiciona en el lugar que tiene que estar posicionado. No es que tengo que andar armando un collage. Entonces, este lugar, el OpenStreetMap, yo se los recomiendo muchísimo, porque la realidad es que si ustedes tienen un mapa base extraído del OpenStreetMap, donde tienen el callejero, tienen las manzanas, tienen una serie de capas ya dibujadas, a su vez entran a otras páginas, como puede ser la IDERA, donde pueden empezar a vincular INDEC, pueden empezar a vincular los códigos de zonificación, pueden vincular, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cobertura de agua, por ejemplo. Ahí es donde pueden empezar a encontrar oportunidades de crecimiento de una ciudad o posibilidades de inversión, no importa, lo que estén trabajando ustedes. Pero bueno, la realidad es que entre esto, el OpenStreetMap, lo de IDERA, lo de INDEC, lo de IGN, con 4 o 5 lugares donde ustedes entran y se descargan, ya empiezan a armar un sistema bastante interesante y complejo que les abre un montón de posibilidades. Sí van a tener que dibujar, pero ya empiezan a dibujar cosas más puntuales, cosas que les puedan ser de interés. Termino con 2 cositas más. Vuelvo de nuevo a la presentación. ¿Se ve la presentación ahí? Bien. Acá les voy a mostrar dos cosas. Esta es un trabajo que estoy haciendo ahora con una amiga que tiene que ver con ya dar un paso más, no es exclusivamente GIS, tiene que ver con lo que se llama ciencia de datos. Entonces, esto solamente para que sepan que existe. Lo que uno hace es, se trae capas, se trae tablas, se maneja con programación, y con una serie de librerías yo puedo empezar a sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, esto nosotros lo que hicimos fue traernos una base de datos de una página web que permite la descarga de los datos que se llama Properati. Properati funciona para varios países, no es exclusivamente de Argentina, y ustedes se los descargan. Es como si ustedes entrasen a, no sé, páginas de publicación de propiedades para venta y alquiler, como si fuese, no sé, acá en Argentina está Argenprop, Mercado Libre inclusive hay varias páginas donde ustedes pueden entrar y ver las publicaciones. La ventaja que tiene Properati es que ustedes se pueden descargar esa base.
Entonces, esa base a su vez viene georreferenciada, o sea, tiene puntos. Entonces, a mí lo que me permite es agarrar esa tabla y empezar a analizar datos. ¿Qué hicimos? La empezamos a cruzar, por ejemplo, con diferentes cuestiones, con las comunas, por ejemplo, para saber cuáles son las comunas que tienen los precios de alquiler más altos, más bajos. Empezamos a hacer algunos análisis, más que nada de dispersiones, para ver aquellas propiedades que tienen como... tienen un precio de alquiler o de venta que no se asemeja demasiado a la realidad. Entonces, esos los excluimos. Ahora estamos trabajando en una segunda etapa, que es la posibilidad de predecir qué valor tendría una publicación. Entonces, ¿qué hacemos? Primero agarramos la base de datos, la pulimos, sacamos algunas conclusiones y después lo que hacemos es lo que llama un modelado, donde nosotros lo que hacemos es decirle a la computadora, si se dan esta X cantidad de parámetros, porque eso es lo que la estadística descriptiva me dice, posiblemente tenga este costo para el alquiler y para la venta. Todo eso es ciencia de datos mezclado un poco con inteligencia artificial. Es un poco más complejo, yo simplemente lo nombro como para que sepan que existe, y paso a esta última, que es un trabajo que vienen haciendo unos chicos de un laboratorio que se llama Dimaction Labs. Les dejé en la bibliografía como la página para que ustedes vean, que lo que hace es, a partir de inteligencia artificial y trabajar con imágenes raster, en este caso, tratar de identificar, o sea, se generan capas, máscaras, modelos que predicen dónde puede haber cobertura verde. No sé si alcanzan a ver, pero de esta imagen que está acá, genera estos polígonos vectoriales que son las manchas verdes de cobertura. Entonces, yo hoy en día podría agarrar, por ejemplo, cualquier ciudad y a través de estos modelos, que pueden ser para detectar, no sé, cobertura verde, puede utilizarse para encontrar agua, inclusive para inundaciones, incendios forestales, lo que sea, yo lo que hago es decirle a la computadora qué tiene que mirar, que lo encuentre, que lo identifique y que me lo muestre. Eso es un poco lo que se está haciendo ahora. Nada, es un poco lo que se viene. Bueno, dejo de compartir y los escucho. Hola. ¿Me escuchan? Buenas. Sí, Sonia. Ah, ¿qué tal? Sí, yo me sumé hace 5 minutos, la verdad, recién llegó. Pero te enganché justo lo último que decías del OpenStreetMap y todo eso. Sí. Hay una página del Guido como dato, ¿no? Una página pertenece a la provincia de Buenos Aires, que es el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, se llama OPISU. Yo la conocí a 2 días porque estaba trabajando con pañuelas y la verdad también está muy, muy buena. Inclusive hay algo, uno despliega diferentes capas para trabajar con OpenStreetMap y con imágenes satelitales, y tiene aparte datos del INDEC, y trabaja mucho lo que es también el tema de los asentamientos, los barrios populares, el radio censal, etcétera. Está buena, como tirado otra info más, ¿no? Tal cual. Tomo lo que dijo Sonia recién. OPISU es el organismo provincial que de alguna manera tiene la misma lógica que la SISU, que era lo que contábamos antes. Y ¿vieron cuando les mostré la página de OPISU, de IDERA, que nombraba diferentes organismos donde hay capas, WMS y WFS, que uno se puede traer? Una es la de OPISU. OPISU lo que hace es, está trabajando como en 2 cuestiones. Su misión es trabajar sobre los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, o sea, su integración social y urbana. De hecho, ese es el nombre, Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. Y ahora está trabajando como en 2 cuestiones. Una es todo lo que contaba recién Sonia, que es una especie de visualizador donde yo puedo entrar y ver no solo cuestiones asociadas a barrios populares, sino más extenso, porque obviamente estamos hablando de integración y no exclusivamente del objeto
Barrios cerrados había también. Claro. Barrios cerrados, estaba industria. Sí. Y la otra era el Observatorio Metropolitano, creo que se llama, la del conurbano bonaerense, una cosa Claro. así. Otra de las que se pueden ver es también en Idera se puede descargar. Pero algo que es importante de Opisu, y sigo con Opisu, es hace poco lanzaron algo similar de lo que se estaba contando. Ellos están desarrollando un observatorio de valores del suelo, lo están produciendo, y lo que ellos intentan como descubrir es poder monetizar el impacto de sus intervenciones en el entorno próximo para todo el tema de la captación de plusvalía y una serie de cuestiones. Entonces ahí es un poco la mixtura de las dos cosas. Lo que les mostraba al principio de entrar, descargarse la capa y visualizarla, por un lado, y después está el observatorio, que es un poco de inteligencia artificial, que es lo que les mostré al final. Opisu está trabajando un poco en eso, hay varios organismos que lo hacen, y celebro que lo estén haciendo, porque muchas veces hablamos de captación de plusvalía, un montón de cosas, pero es muy difícil de poder como monetizar eso y poder realmente medir ese impacto como para poder cobrarlo. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene hace poco, hizo un cambio del código de planeamiento y el CAD Mapper también está, ahora lo vemos, que lo que hace es, hace una comparativa entre el código viejo y el código nuevo, y si le dio indicadores que permiten mayor edificación, le pone un coeficiente. Entonces, cuando uno presenta un plano para edificar, tendrá que pagar en base a ese coeficiente. Ese ejercicio, por ejemplo, nosotros lo hicimos para Luján. Nosotros teníamos el código viejo, había una propuesta de un código nuevo, había gente que obviamente se veía beneficiada por este cambio normativo, porque estamos hablando de densificar ciertas zonas, entonces a eso se le puede aplicar un coeficiente. Eso no hay otra forma de hacerlo que no sea con un GIS, claramente, pues hacerlo manualmente y revisando manzana por manzana cuánto es bastante complicado. Ahora, lo importante de todo esto, y que para mí es clave que se lleven, es las posibilidades que da esta herramienta. Más allá de lo que se lleven de lo que puedan ir aprendiendo, porque en el fondo después es cuestión de bucear, ir buscando más cuestiones, pero digo, nosotros lo que hacemos es dibujar objetos. Esos objetos tienen atributos. Esos atributos se pueden mezclar, se pueden superponer, se pueden cruzar, se puede hacer un montón de cosas. Entonces, si yo tengo... El desafío, en realidad, es lograr un nivel de abstracción tal que nos permita identificar qué tipo de elementos tenemos que buscar, dibujar y qué atributos asociados. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo como el ejercicio de abstraernos y de conceptualizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, un parcelario, ¿no? Yo de una parcela sé qué superficie tiene, su lado máximo, su lado mínimo. Más allá de que no sepan hoy cómo hacerlo, pero se puede, claramente. O sea, seguro hay una herramienta que me permite sacar la superficie de un polígono, su lado máximo, su lado mínimo. Yo tengo un código que me habla de restricciones que tengo, retiros, FOS. Entonces, yo tranquilamente puedo aplicarle esas restricciones o esas posibilidades a esa parcela y modelarlo. O sea, las posibilidades que dan estas herramientas son infinitas. Ustedes lo que tienen que saber es, ¿por dónde arranco primero? ¿Por un modelo raster o por un modelo vectorial? ¿No? Esa primera decisión es central. Una habla de canales y son imágenes, son píxeles. Ese píxel tiene una información, no importa qué información tiene, pero tiene una información. Lo otro que es un punto, una línea, un plano, también tiene información. Uno me sirve para una cosa, otro me sirve para la otra. Después es, ¿qué necesito de ese dato? ¿Qué posibilidades de vinculación y cruce tengo con ese dato? El resto, hasta ahora no encontré nada que no se pueda hacer. Simplemente, bueno, es saber bien qué buscar, qué pregunta hacerle a Google, básicamente. Entonces, ya medio para terminar y después paso a lo que... me quedó pendiente mostrar un poco cómo funciona el QGIS. En el fondo no es muy distinto a lo que mostré, simplemente les iba a mostrar algunas operaciones para hacer, como de cruce. Nada, si lo buscan lo van a encontrar enseguida.
pero a mí me importa más que se lleven algo como conceptualmente qué se puede hacer con eso. Porque en el momento de aplicarlos a sus propios trabajos, a su vida profesional o a los trabajos prácticos de acá, lo primero es eso, ¿no? ¿Qué nivel de abstracción necesito? O sea, ¿qué capas son necesarias para uno verificar lo que quiero hacer? Y vamos por ahí. Es eso. Pero bueno, nada, los escucho. Santiago, sí. Para ver, digamos, no sé si en el OpenStreet se puede ver la línea de tiempo, o en el Google Earth, digamos, donde yo lo uso para ver la línea del tiempo, es como que no logro diferenciar a veces el crecimiento en cuanto a un amanzanamiento. O sea, solamente me aparece como un cambio de tonalidad en el entorno, pero es como que, o sea, salvo que sea tan exacto hace 40, 50 años que está atrasada la ciudad y sigue estando hoy como está, digamos, ¿no? No sé si hay alguna manera que pueda, digamos, verificar eso. Sí, hay diferentes maneras, algunas más complejas que otras. La manera más sencilla de hacerlo es como los que les mostraba de Maimara. Entran al Google Earth, ¿no? Ponen las imágenes históricas y lo que hacen es, para un mismo sector, dibujan el contorno, esto es muy manual, o sea, dibujan el contorno como yo dibujé esa callecita, ¿no? Entonces, guardo una primera capa que diga, no sé, 1995, una segunda capa que diga, bueno, no sé, los recortes que sean, ¿no? Entonces ahí a mí me van a quedar diferentes polígonos vectoriales con superficies de diferentes épocas, ¿no? Ese es el primero. La segunda, que sería el ideal, es trabajar con imágenes satelitales raster históricas y yo decirle a la computadora, si ves un píxel de tal característica, marcámela de esta manera. Eso es bastante más complejo, es el ideal porque me permite hacerlo a una escala gigante. Ahora, la herramienta para hacerlo eso, aunque sea de manera casera, sí o sí es el Google Earth, porque el Google Maps no me permite tener imágenes históricas. El OpenStreetMap es algo que es actual, es de este momento, y es como la parte, sería como la anatomía de la ciudad, ¿no? O sea, las manzanas, las calles, pero del hoy. Entonces, ¿yo qué haría? Me descargaría primero el OpenStreetMap, tendría la base. Esa la puedo abrir tranquilamente desde el Google Earth. Lo tengo de base, voy a tener el poligonal, o sea, la manzana, voy a tener como la línea, qué sé yo, y abajo la imagen histórica. Y ahí empiezo a dibujar. Y después tengo la superposición. Entonces voy a saber que hay manzanas que antes no existían y ahora sí existen. Y ahí, bueno, depende un poco del trabajo que se quiera hacer. ¿Y cómo vinculo con exportar o con importar la imagen del Open al Google Earth? El OpenStreetMap lo va ¿cómo es? Lo va a exportar en un formato que se llama OSM. Uh-huh. Ese formato OSM se puede abrir con diferentes aplicaciones. El ideal, obviamente, es el QGIS, porque puedo hacer todo en el QGIS, es como que nuclea todo. Es tan simple como entrar al QGIS, agregar una capa vectorial, pongo esa OSM y ya lo visualizo. De fondo le cargo la imagen y puedo dibujarlo directamente en el QGIS. Eso ahora no lo puedo hacer porque no puedo mostrar en el programita, pero cualquier cosa veo si consigo algún tutorial o algo y se los reenvío, porque me parece que es algo que es útil realmente. Como para poder vincular las dos cosas. Si no, en el peor de los casos voy al Google Earth, lo dibujo, lo exporto como un shapefile y en el QGIS me traigo las cosas. El OSM como una capa y me traigo lo que dibujé en el QGIS. Y ahí lo manipulo, hago lo que quiera. Bien. Digo, es relativamente sencillo de hacer. Sí. Lo otro con imágenes raster sí es mucho más complejo, porque hay que programar la computadora, es programación, es más complicado. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? No sé bien en qué están trabajando con respecto a los TPs, si ya arrancaron, si ya tienen una idea más o menos de lo que quieren hacer, cómo piensan utilizar esto, si les sirve, si no. Santiago, un comentario ahí en el medio.
tratemos de ver ahí con José Luis, que tiene alguna idea ya prácticamente definida donde quiere aplicar esto. Bien. Por ahí, no sé si Carlos Fernando o Juan Pablo o Estefanía tienen algún tema territorial definido donde podemos aplicar esta herramienta en función del territorio que tenemos y los diagnósticos que queremos realizar para mapearlos en función del medio físico, la población, las infraestructuras, la actividad económica, la actividad productiva y el marco legal de la tenencia o la ocupación del territorio. Sonia, si quiere hacer una pregunta, Juan Pablo, que si tiene alguna cuestión práctica a aplicar en esto, o José Luis por el tema de bandera que me comentabas el otro día. Bueno, sí. Sí, tengo consulta. En realidad. Eclipse de consultas. Sí. Bueno, del tema definido todavía bien no lo tengo. Con GIS tengo como una gran experiencia, además de todo lo que nombré al inicio, también lo usamos para, bueno, en función un poco de poder mirar, por ejemplo, el acceso a infraestructura básica, urbana, digamos, o servicios, en la medida que se abrían algunos programas o fondos a los que podía acceder el municipio. No es que armábamos el proyecto a partir de GIS, pero sí podíamos hacer un pequeño cálculo, o al menos inicial, para poder determinar en qué lugares de la ciudad intervenir o destinar esos fondos y que después vayan, midan, hagan el proyecto, ¿no? Como para presentarlo. Así que las utilidades, creo que de QGIS son infinitas. Como decían en la oficina, siempre depende de quién está del otro lado de la pantalla, como para darle el uso o desarrollar ahí la imaginación. Y mi consulta más específica tiene que ver con si podés recomendarme leer algo, porque me da la sensación como que QGIS es una etapa y todo lo que es ciencia de datos es como escalarlo, ¿no? Si tenés algún ejemplo que se pueda leer, alguna experiencia vinculada al planeamiento urbano o territorial, que se esté usando esto de ciencia de datos, y nada, como para seguir indagando por ahí. Me llamó la atención, sé que es el tema del momento, pero todavía no está llegando del todo, porque además es complejo, es como muy matemático, no sé si a todos nos gustaría como dedicarnos a eso, pero bueno, sí me interesaría leer como para saber cómo se aplica, el potencial que tiene, no sé. Bien, te los desarmo en dos. Yo les adjunté en la bibliografía un libro que en realidad está al índice. No pude conseguir el libro, yo los tengo físicos. Yo tuve la suerte de cursar en la maestría con un geógrafo que se llama Busay, de apellido, no me acuerdo el nombre, que ha generado un montón de bibliografía y uno específicamente es el de los mapas urbanos sociales. Entonces, él tiene diferentes publicaciones, de hecho tiene un libro que es exclusivamente con manipulación raster y otro que es manipulación vectorial. No estoy hablando de ciencia de datos todavía, ¿no? Que tiene como, la verdad que es muy bueno. Yo les dejé aunque sea el vectorial, el índice, como para que vean qué contenidos hay por si les interesaba algo. Lamentablemente tengo los físicos, o sea, no está disponible online, pero capaz en alguna de las bibliotecas que puedan acceder lo encuentren, o si lo pueden comprar, la verdad es un gran libro. Y ahí lo que van a ver es como muchísimas exploraciones vinculando lo que es estadística también, como para sacar conclusiones, ¿no? Él hace como muchas vinculaciones entre capas, por ejemplo, no sé, el impacto de, no sé, por ejemplo, la cobertura, de la accesibilidad, por ejemplo, con NBI, por ejemplo, cosas que parecen como muy obvias y otras no tanto, por ejemplo, encontrar el punto ideal para materializar una escuela, por ejemplo, ¿no? Y hace como tú unos juegos geométricos que te permite la aplicación, entre muchísimas más otras cosas. Entonces, sin ser ciencia de datos, ser exclusivamente sistemas de información geográfica, o sea, sin predicciones, sin computadoras haciendo modelos, nada de todo eso, es un libro que realmente recomiendo. Su producción, tiene muchos artículos, eso como chusméenlo. Yo les dejé ahí simplemente el índice, pero vayan a Google Académico y busquen un poco de Busay, tiene producciones muy buenas. Con respecto a ciencia de datos,
ciencia de datos tiene la siguiente complicación. Yo ahora estoy haciendo una especialización en eso. Primero hay que aprender un lenguaje de programación, que en líneas generales puede ser o en Python o puede ser en R. R es como el que está de moda, es más sencillo, pero la verdad que R está en base a Python, así que mi recomendación es anda a Python directamente. Una vez que aprendes un poco de lenguaje de codificación, tenés que aprender las librerías y después con eso los diferentes modelos. Si querés, después te puedo pasar algunos tutoriales que encontré en su momento para que sea meterse en el mundo, como para saber si te copa o no te copa, porque es verdad que es un mundo en sí mismo, la ciencia de datos. Y, por ejemplo, yo ahora estoy cursando con economistas, estoy cursando con sociólogos, excede el urbanismo, realmente. Es enseñarle a una computadora que pueda predecir, en realidad es inteligencia artificial, que piense por sí misma y nos traiga resultados. Así que nada, si querés la seguimos después más en privado, pero es otro mundo, es verdad lo que vos decís. Va a depender mucho del tiempo que tengas, la ganas de meterte y tener como claridad de qué querés. Muchas veces no se necesita necesariamente ciencia de datos, sino que es más como generar cruces, exploraciones, más parecido a lo que te nombraba antes con Busai. Pero nada, si querés después lo hablamos en particular, ahí en el grupo, donde sea, y vemos qué te puedo pasar. Pero es eso, son dos mundos distintos. Dale, buenísimo, gracias. Bueno. ¿Alguien que ya haya empezado a esbozar su...? Bueno, a ver, te comento, yo estoy trabajando yo vivo en Santiago, pero estoy trabajando, he tomado una ciudad del interior, que es una ciudad que está ubicada en una zona netamente productiva, que viendo los datos de población que voy investigando, digamos, del 2010 con 6.000 habitantes al 2012 a la actualidad estiman en 12.000 habitantes, o sea, casi la duplicación de habitantes, pero lo llamativo es que la planta urbana no se ha modificado en comparación como normalmente se habla de que hay mayor expansión urbana que de habitantes. Por eso era la consulta. Y tampoco cuenta con un ejido municipal definido, y es trabajar en esos temas y el tema de la proximidad del área productiva con el área urbana y bueno, y todas las características o particularidades que va teniendo ese perímetro en función de todas las leyes ambientales y de ordenamiento que ya están vigentes, digamos, pero que digamos, en el territorio no están, digamos, como identificadas ni están definidas para sus aplicaciones, digamos. Entonces el municipio tiene una carencia total de ordenanzas o de normativas que hagan que eso se regule. O sea, no tiene prácticamente nada de regulación y bueno, ese sería el objetivo a proponer después del análisis que estoy haciendo, digamos, con respecto a la ciudad esta, ¿no? O sea, por eso lo que te decía de la imagen, porque yo entraba al Google Earth y al Google, al callejero, vamos a llamarlo, pero no podía ni copiar imagen, no podía ni dibujar nada, entonces, para poder ir tomando información, así que lo que tengo hecho es sobre el Google Earth, digamos, un poco el marcar esos límites de la parte urbana y vinculación a vías de comunicaciones nacionales, digamos, por ahora. Bien, primeras reacciones. Con respecto al crecimiento que pueda tener, pregunta obvia es ¿de dónde sacan ese dato? Porque lamentablemente muchas veces lo único que tenemos es el censo y entiendo que para localidades muy chiquitas el censo no funciona muy bien porque los radios son muy grandes y ya pasaron 10 años, bueno, más. Como justamente para verificar esta cuestión de... frente a toda, o primera intuición de que en realidad más gente implica una mayor huella urbana, digamos, o una pisada más grande, que mirando imágenes no te estaría verificando. Entonces, o estamos hablando de un incremento en la densidad, es obviamente una posibilidad, claramente, o que empieza a haber como algunos desarrollos de pueblos satelitales o diferentes cosas que hace que crezca la población sin que en la cabecera note algún cambio.
Pero bueno, para eso necesito tener como algunas certezas de que el dato de la duplicación de gente es relativamente certero. No lo estoy poniendo en duda, Diego. No, está bien. O sea, lo que pasa es que, digamos, en alguna consulta con la gente, digamos, del municipio, me tiraron ese número. Claro. Y después viendo una información de la Oficina de Estadística de aquí de la provincia, en una planilla de proyecciones que hacen ellos a partir del 2010, estaba dando 11.000 y pico bueno, de verifica. habitantes. O sea, que es como, por eso cuando tuve la información esa, era como que me llamaba la atención, digamos, verificaba un poco lo que dice digamos, la gente del municipio, un poco en función de lo que ellos viven, digamos. Mi recomendación, como para arrancar, es primero descargar el callejero del OpenStreetMap, porque eso en el fondo es como una imagen actual de la huella de la ciudad, el pueblo, la ciudad, no. Ahora, ese callejero no es la realidad absoluta y seguramente necesite superponerse con una imagen actual como para terminar de definir los bordes de la ciudad, ¿no? Ese sería como el primer ejercicio, tener como eso dibujado. Una vez que está eso dibujado, es bastante sencillo llevarlo al Google Earth y mirarlo para atrás con imágenes historias como para entender para qué lado está creciendo. Ese trabajo que tiene su complejidad, o sea, lleva tiempo, pero no sería tan complejo, ya desde el vamos es un gran insumo para el municipio porque de repente va a tener definida cuántas manzanas tiene, más o menos hacia dónde está creciendo, podría empezar a pensar zonificaciones para esa planta urbana. Ya como primer trabajo ya son un montón de insumos que se les puede dar al municipio. Después, la superposición con rutas nacionales, con otros trazados de infraestructura, son datos que se pueden descargar así como está, no hay que dibujar nada directamente o del IGN o yo después te puedo decir puntualmente de dónde, pero eso ya está dibujado. Eso no es un problema. Inclusive hay cotas de nivel que se pueden descargar, hay como un montón de información que ya está. Entonces, de hecho, otra cosa que no estaría mal hacer es también traerse los radios censales. Porque aún con los 10 años, 12 años de distancia, inclusive el INDEC tiene dibujados, en algunos casos, una especie de planta urbana que ya quedó desactualizada, pero sirve de base, como que sea para dibujar menos. Entonces, ese es un buen punto de partida, porque además yo de ese radio censal, que cuando lo superpongo tengo el código del radio censal, lo que me permite también es traerme datos del 2010. Cobertura, bueno, los datos poblacionales también, la cantidad de habitantes que había en el 2010. De hecho, las proyecciones se hicieron sobre eso. Pero me parece que ese puede ser un buen punto de partida. Superponer 3, 4 cosas sería el OpenStreetMap, como para entenderlo ahora, descargar los datos del INDEC, o sea, la cartografía del INDEC, que ahí están los puntos, superponer algunas vías principales, eso lo podemos hacer con el IGN, también se puede, y a partir de ahí ir para atrás y ver por dónde va creciendo. Eso no es algo que lo podemos ver, no reviste tanta complejidad. Perfecto. Bien, gracias. Es posible, eso. Bien. Alivia bastante el trabajo. Es posible, sí. Bien, gracias. A ver, un comentario, Santiago Federico, para José Luis. Ahí hay una cuestión importante en lo que me preguntabas el otro día de esta localidad de Bandera, esa fuerte delimitación que tiene entre lo urbano y lo rural. Y con esta herramienta que te brinda el curso, puedes delimitar hasta dónde, es decir, la delimitación que es clara y precisa, lo urbano y lo rural, pero también la cobertura de servicio de agua potable, el servicio de energía, y qué área tiene situaciones de vulnerabilidad o área que no está cubierta con ese servicio de agua potable o de energía eléctrica. Es decir, con esta herramienta, el mapeo de eso permite de alguna manera interpretar la ocupación del territorio urbano. Bien, perfecto. Sí,
Inclusive creo que también se va a poder determinar, porque del punto de vista del uso de los agroquímicos, que ellos también tienen ahí un conflicto, tienen una normativa, eso creo que no se está adherida a la parte provincial, pero de una distancia mínima desde donde pueden empezar a hacer los tipos de fumigaciones. O sea, esa zona está escrito, eso está escrito, pero no está, digamos, volcado a alguna documentación donde se pueda materializar, digamos, por lo menos de alguna manera, digamos, que figure como información. Totalmente, ese es un dato no menor. Nosotros lo vemos mucho en Buenos Aires, el tema del periurbano. La frontera con el glifosato, ¿no? La cantidad de, ahora no me acuerdo el cuánto es, eso está normado, y la verdad es que la mancha urbana va creciendo y va desplazando, volviendo improductivos ciertos campos, lo cual requiere un cambio de zonificación para ser productivos de otra manera, que en muchos casos suelen ser barrios cerrados, countries, es un tema no menor. De hecho, yo no conozco todas las normas provinciales claramente, capaz tengo más experiencia con la de Jujuy y con la de Buenos Aires, como leyes de ordenamiento territorial provincial, que después los municipios, para los que no son argentinos, Argentina es bastante complejo en ese sentido, por ejemplo, en la ley provincial de acá, de la provincia de Buenos Aires, hay una cuestión media intermedia, que es primero define áreas, el área urbana, el área rural, y después está el área complementaria, y ahí se empieza como a jugar un poco, porque en algunos casos son áreas de expansión urbana, y otras son que no, que limita y dice, acá no se puede crecer. O sea, podés meter una casa, pero de densidad muy baja, pero va por otro lado. Entonces uno ya desde el código puede empezar a establecer hacia dónde quiere que crezca la ciudad. O sea, son áreas complementarias, técnicamente no son urbanas todavía, pero tienen indicadores que permitirían que en un futuro se le dé mayor densidad. Pero bueno, eso, cada provincia tiene una lógica distinta. Pero está bueno como a veces como chequear esas cosas. Sí, más allá de las normativas que son distintas, hay problemáticas similares. El corrimiento de la frontera es un problema que creo que es un problema nacional. ¿Y qué pasa con esos campos que de repente ya no pueden producir? Pero bueno, yo arrancaría por ahí. Primero, como tratar de tener como un entendimiento de la planta urbana. Y el ideal, pero eso va a haber que pedirlo, es un parcelario. Porque el parcelario es muy importante. La realidad es esa. Porque ahí termina de definir qué es una parcela o un macizo rural, qué es una parcela urbana. Y para una ciudad de ese tamaño no sería tan complicado digitalizar un parcelario. Porque no son tantas parcelas. Pero bueno, nada, eso capaz el municipio de la provincia tiene como alguna iniciativa, algún programa, y si no, de última, entiendo que hay programas nacionales a las que se puede aplicar para que dé una mano y asistan con eso. Bueno, porque sí, hablando de particularidades, digamos, al catastro de la ciudad lo maneja el catastro de la provincia, o sea que claro. El catastro de la provincia no maneja nada de lo urbano, entonces se aplica, dice llanamente, división como quiere el agrimensor, digamos. Claro, acá funciona parecido, o sea, el catastro lo tiene la provincia, pero la regulación normativa obviamente es municipal, entonces ahí hay como un control previo. Claro, una ida y vuelta permanente entre zonificación y a veces se encuentran algunas inconsistencias de macizos que se han subdividido, pero que están en zonificación rural, por ejemplo. Y ahí aparecen oportunidades o problemas, o sea, bueno, ahí es donde hay que trabajarlo un poco. Pero bueno, ese sería un poco para mí el punto de partida y bueno, de ahí hasta donde ves. Bueno. Tal cual. Pero, a ver, un comentario más, José Luis. Sí. Esta herramienta te permite, de alguna manera, mapear el grado de, mínimamente, si no tenés algunos datos complementarios más, con más exactitud, hasta dónde está cubierto, por ejemplo, la red de agua potable, la red de energía eléctrica, la red de gas, bueno, que sí existe en el lugar, pero y hasta dónde, de alguna manera, con
el marco legal que genera el Consejo Deliberante, hasta dónde es el ejido municipal. Bien. Entonces podés mapear y decir, bueno, hasta acá llega según la ordenanza tal, pero de acuerdo a la ocupación que hace espontáneamente la población del territorio, te encontrás con otro límite. Yeah. Entonces, eso te permite de alguna manera después plantear alternativas de solución ante ese problema y cómo actúa el marco legal de la generación de ordenanza del Consejo Deliberante y cómo actúa el Ejecutivo Municipal en función de esa problemática. Y ahí se plantea una serie de acuerdos políticos, de cuestiones de orden social y todo lo demás, pero son las herramientas con las que te permiten plantear y delimitar y a su vez plantear situaciones de clarificación del problema. Bien, bueno, perfecto. Sí, ahí todo esto obviamente depende mucho del nivel de llegada al municipio, a la provincia, en términos de conseguir la información. En el peor de los casos, todo lo que nombré antes es público, y para todo el tema de coberturas, en el peor de los casos, siempre está el INDEC, y trabajarlo a través de los radios censales. O sea, yo ya sé que para el 2010 acá había o no había. Y en base a eso empezar a trabajar. Es el peor de los casos, pero es la base, es el mínimo, digamos. Porque, bueno, ahí hay un montón de datos. Los datos de nuevo, cuanto más chica es la localidad, el radio más grande y menos preciso. Es como si fuese una imagen pixelada. Pero bueno, nada, es un punto de partida. Obviamente las ordenanzas también dan indicadores, pero bueno, ahí creo que hay bastante para avanzar. Bien. ¿Alguien más que se anime? Juan Pablo, algo que tengas para dentro del ámbito de Jujuy, que tenés ejemplo, tenés Sí, ejemplo. Jorge, todavía no tengo el tema para desarrollar. Estoy pensando, tengo un loteo, está en punto anteproyecto hacia la Almona, y había comenzado un estudio del tema de transporte, y bueno, estoy viendo cómo podría engancharlo aquí con esto. Por otro lado, lo de GIS, como decía Santiago, la utilidad más fuerte que le veo yo para lo que yo hago con BIM es vincular los datos que uno genera, o que estaría bueno que el municipio o la ciudad genere, con cualquier programa BIM, ya sea Revit o ArchiCAD, cosa de que cuando uno está diseñando, sea un diseño paramétrico, entonces en la misma parcela te va diciendo, con los datos que introduce GIS, te va diciendo los límites de retranqueo, o sea, todo lo que tiene que ver con la normativa. Eso es, me parece, el fruto más grande que yo le daría a la hora de diseñar la ciudad. O sea, ya sea un loteo, sea una vivienda, un edificio, en este caso también diseño de escuelas, también, como decía Santiago, se lo puede utilizar dónde sería la mejor ubicación, en lote, porque todo eso, como la normativa te diría, mira, la orientación tiene que ser tal, no sé qué, y todas esas restricciones te saldrían, entre comillas, solas, porque estarían ingresados esos parámetros. Pero bueno, también para llegar al nivel de utilización, por lo menos de mi parte, necesito gente capacitada, y también necesito datos que en este caso Jujuy no me está haciendo fácil conseguirlos, como no sé, en Tucumán por ahí hay más datos censales, entonces podés ingresar más datos. No sé si vos, Jorge, seguramente conoces más u otro lugar para búsqueda, porque en la parte privada no se encuentran los datos fáciles, como al comienzo de la clase, de hecho lo estaban comentando, que bueno, estaría bueno de que haya los datos que existen, que sean mucho más públicos, o sea, que esté la información para quien busca, para poder trabajar. Bien, Juan Pablo, ahí algunos puntos de partida. Como tema, voy a un caso
vuelvo a algunos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el municipio de Luján, cuando se estaba pensando el cambio de normativa, había un gran tema que era el siguiente. La ciudad de Luján sigue creciendo, las localidades que pertenecen al municipio querían mantener su autonomía, entonces la pregunta es, pero todos querían vivir en casa. Entonces, ¿cómo un código puede responder a una ampliación de la mancha que en realidad no puede tocarse con otras expansiones de mancha? Entonces era como bastante complicado. Entonces, la única posibilidad, o una de las pocas posibilidades que había, era densificar ciertos sectores muy precisos y particulares. Para llegar a esa conclusión hubo que hacer un modelado de qué envolventes hay, o sea, qué te permite el código hoy en su máxima capacidad constructiva, entendiendo también que para que se alcance eso, obviamente tiene que haber algún tipo de renovación, o sea, porque si uno densifica el código, lo existente, hasta que eso no se demuele y se vuelva a construir, obviamente va a pasar un tiempo. Ya como ejercicio de lo que estás planteando, el poder tener un terreno y poder analizar la factibilidad de desarrollo que tiene por su infraestructura, según lo que el código permite, o algunos cambios que se podrían hacer para mejorar ese desarrollo, ya es un proyecto en sí mismo. En términos de acceso a la información, hay bastante, inclusive si el municipio o la provincia no necesariamente no sé si es un tema de no querer compartirlo, a veces es porque es bastante complicado producirlo, pero con las herramientas que hay, y como esto, ¿no? A partir de imágenes satelitales, procesar esa información, inteligencia artificial, qué sé yo, como la OpenStreetMap, por ejemplo, no es que hay gente que está dibujando eso, sino que hay todo un procesado digital que se hace automáticamente, se fue desarrollando bastante información. Así que ahí, si tenés una porción media del territorio definida, capaz podemos pensar que se puede conseguir en ese lugar. Un poco la misma lógica de lo de José Luis. Pero bueno, nada, eso es como el ofrecimiento que te puedo hacer. Uno como tema, si te copa, eso es un tema en sí mismo. Y la otra, bueno, esa posibilidad para que encuentres... Sí, está buenísimo. O sea, yo voy identificando un poco hacia dónde va creciendo la ciudad, en este caso de San Salvador de Jujuy, como para, primero, planificar un poco cómo podría ser ese crecimiento, porque hoy está bastante desordenado y un poco bastante descontrolado. Entonces, para ir corrigiendo un poco, de acuerdo a la intervención que uno hace. Así que sí, me interesaría un poco más de información en, no sé, las redes que existen, hasta dónde llegan, qué tipo de conexiones se pueden hacer, el transporte también. No hay, o no sé, desconozco aquí si hay una aplicación que me diga un poco más exacto cómo son los recorridos de los colectivos, por ejemplo, que eso en varias provincias sí hay. En este caso, no sé, Jorge, si existe, por favor, decime. Y por otro lado, te iba a hacer una consulta de si, no sé si compartiste, la CONAE tiene SAOCOM, si trabajaron con ese servicio de servicios geoservicios, ¿no? Y, sí. Yo si no... son baratos o caros, en realidad esa es la... Bien, nunca trabajé con ellos, o sea, hasta ahora siempre hice como muchas... Yo no trabajo tanto con raster, honestamente. Estoy empezando a usarlo ahora con todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. Entonces, como hay mucho que es de código y exploración, uso imágenes gratuitas, que son las de esto que les decía antes de los Sentinel. CONAE también es como ir a comprarle imágenes a Google o quien sea, venden las imágenes. Entiendo que la precisión es muchísimo mayor, tiene más definición. Creo yo que definido las imágenes y los códigos, seguramente vaya y lo pida. Y creo yo que es más barato que comprar afuera, pero no te sabría decir si son caros o baratos. Hay oferta, hay imágenes que son gratuitas, la definición es baja. Depende para qué lo vayas a utilizar. Así que, por ejemplo, si lo que se necesitan son sacar topografías, por ejemplo,
una imagen de Sentinel, por ejemplo, que tiene una definición de 10 metros, un píxel de 10 por 10, no es tan malo. Ahora, si yo empiezo a hacer zoom para ver si eso es una vivienda y ya no tanto. Por eso va a depender mucho del nivel depende de lo que estés haciendo. Es eso. Muy bien, perfecto. Una consulta, Santiago. Sí, obvio. Al municipio nos acaban de entregar un trabajo de plan de ordenamiento territorial y bueno, hay mucha información que hay que empezar a transformarla en códigos, en código de edificación, en código de planeamiento urbano. Y la propuesta que nos hacen la gente que estuvo trabajando es llevarla a una plataforma de todo Catamarca. Sí. Pero, bueno, ahí está la disyuntiva. Es conveniente tener una plataforma propia que en algún momento vos quieras vincularla, o es mejor directamente volcar y armar todas las capas y la info que tengas en una plataforma compartida, digamos. Bien. A ver, si uno es Estado o pertenece al Estado, y tomando un poco lo que contaba recién Juan Pablo, yo realmente... Estoy trabajando en el Estado, por eso. Claro, por eso. Yo soy partícipe de socializar la información y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, yo estaba trabajando antes en el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Entonces tiene un visualizador que se llama GeoInfra, que lo que hacía era mostrar todas las capas de obras en curso y diferentes cuestiones. Yo creo que si ustedes tienen este trabajo, algo que funciona muy bien es tener una plataforma que en realidad es un visualizador donde yo tengo diferentes capas que voy prendiendo y puedo ver diferente información. Ahora, sí me parece también que es importante que ustedes tengan control de esa base para que ustedes generen las capas y las puedan subir. Porque eso va a ser, muchas cosas van a ser de información muy dinámica. Si ustedes hacen un cambio de normativa, una ordenanza que cambia la zonificación de un sector de una ciudad, de Catamarca, y bueno, eso va a tener un impacto y estaría bueno que sea fácilmente actualizable. Yo recomiendo que lo hagan. Hay muchos ejemplos, si quieren después les voy pasando algunos. De hecho, cuando mostré la página de IDERA, hay uno puntualmente que es de Catamarca, de la provincia de Catamarca, que ofrece geoservicios. O sea, hay un visualizador y ahí hay información. Si son Estado... Creo que es. Sí, creo que sí. No me acuerdo ahora, lo debería explorar un poco. Mi recomendación... Ahí nos proponen subir. ¿A dónde voy? Porque si bien la información me parece bien que hay que sociabilizarla, pero en definitiva esa información lo que le tiene que servir a los pobladores de cada ciudad es la generación de recursos y la optimización del uso de esos recursos. Y bueno, el criterio que se puede utilizar en un ejido con otro puede llegar a entorpecer o a tener tanta información que de pronto el objetivo con que quiera trabajar esa gestión se vea entorpecido, que es optimizar la generación de recursos. Bien, va a depender un poco, separo. Para el tema de la información y la publicación de la información, mi recomendación es que vayan con IDERA, porque IDERA lo que hace es homogeneiza, no sé si lo dije bien, pero estandariza la información para que todos los municipios, provincia u organismos publiquen bajo un mismo estándar. Universidades inclusive, por ejemplo, ahí Sonia contaba, el Observatorio Metropolitano, por ejemplo, la Universidad de General Sarmiento publica, cuando les mostré la página que están los geoservicios, ahí lo pueden descargar, lo pueden ver y todo eso está estandarizado. Ellos ofrecen también como la apoyatura para que ustedes puedan también llegar a ese estándar. Eso por un lado, o sea, me parece que es el organismo para empezar a pensar estos visualizadores. Lo segundo es qué mostrar,
Y eso sí, en algún punto es una decisión que tiene que tomar la gestión. Yo creo que hay alguna información que sí es básica, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con en mi parcela qué puedo construir. Que es en realidad algo algo que se aprueba en un consejo deliberante, como puede ser un código de zonificación. Depende de nuevo de cada provincia cómo funciona, ¿no? Pero está bueno que uno como ciudadano diga, bueno, entro y yo sé que puedo hacer esto, porque también va a implicar en el tipo de desarrollo que puedo hacer, qué sé yo. Ahora, como todo, yo entiendo que la gente que genera desarrollos o emprendimientos inmobiliarios conoce cómo funciona un código y sabe dónde buscarlo también, ¿no? Pero yo creo que hay información básica que está buena mostrarla. Es decisión de la gestión qué quiere mostrar. Siempre referencias de otros municipios, como para decir, bueno, esto funciona, esto no funciona. Creo que en el caso de ustedes, yo arrancaría por IDERA, generar un vínculo con IDERA, como para decir, tenemos la intención de hacer esto desde el municipio, desde la provincia, y ahí definir. Carlos, ahí lo que te ofrezco es... Digo, sí. Y te digo, los primeros que nos pidieron que definamos cosas, el grupo de contadores, quieren cambiar el código tributario. Entonces, a partir del código tributario, tenés que meterte, digo, mirá, hay mucha información, hay que pensar, bueno, pero queremos optimizar, o sea, todo siempre a partir de los que toman decisión es la generación de recursos. Y a veces el apuro lleva a poner el carro adelante del caballo. Totalmente. Por eso hay que tomar decisiones conscientes, de antemano, definir los alcances. Algo como IDERA, la ventaja que tiene es que ellos también conocen toda la normativa de acceso a la información pública, qué se puede mostrar, qué no se debe mostrar. Hay como un equilibrio también ahí. Por ejemplo, qué sé yo, algo que conozco capaz un poco más, cuando se hizo el relevamiento de Renava, por ejemplo, que de repente estaba la información de todas esas familias. No se puede mostrar esa información. O sea, claramente hay una normativa que establece qué se puede mostrar, qué no se puede mostrar. Ahora, bajar ¿cómo es? El shape, la delimitación de los 4.416 barrios, sí está bueno que exista, y eso es un dato abierto. O sea, yo entro ahora a la página de la ciudad, de la Nación, de datos.gov.ar, que hay un montón, ahí se los dejé, un montón de base de datos, 2, cartografía dibujada, y lo puedo ver. Por ejemplo, yo ahora me puedo descargar cuántas vacunas aplicó la ciudad de Buenos Aires. No sé a quién se le aplicó, pero sé cuántas. Entonces, por eso, ahí hay como una cuestión bastante compleja de terminar de definir. En algunos casos ayuda la normativa, porque la normativa establece los alcances, y en otros casos es decisión también de la gestión. Eso lo saben ustedes. Sabemos que la cuestión parcelaria es un tema delicado, que las zonificaciones son temas delicados, pero bueno, nada, para mí, lo que es zonificación sí hay que mostrarlo, conviene mostrarlo, creo que le da como claridad. Después, el tema de las reformas, y está bueno tener la base porque eso permite en algún punto empezar a modelar y probar, no sé, como gestión, está bueno tener el dato para cruzar también, ¿no? Y sobre todo algo que hablábamos en el primer módulo, uno de los graves problemas que teníamos era la continuidad de la decisión, de los planes y de la aplicación de código. Bueno, el hecho de que esté pública esa información, por lo menos la zonificación, hace que los que vienen como candidatos, como posibles nuevas administraciones, vayan haciendo el ejercicio de decir, mira, estos son los problemas que nos enfrentamos, estos son los planes que hay vigentes, como que ir con la información y la claridad de la información y la transparencia de la información sea confiable para ellos también armar una plataforma de gobierno a partir de eso. Y sí, le das continuidad a esos planes sobre todo.
Yo coincido, mi marco teórico siempre va a favor de transparentar estos procesos, creo que ayuda también a la participación ciudadana, creo que la mejor forma de sostener procesos es con participación ciudadana, que obviamente lleva un tiempo, o sea, esa participación también tiene como que aprender como tiene que aprender también a manejarse de tal manera, cómo son los mecanismos de participación, o sea, pero me parece que a la larga son procesos virtuosos. Obviamente en el medio se van a encontrar con un montón de dificultades, porque hay gente que le conviene no mostrar ciertos datos, pero me parece, para mí, siempre soy partícipe de que todo lo que se pueda mostrar mejor. Yo soy una persona que todo el tiempo está buceando dónde conseguir información. Entonces, por eso les digo que hay bastante dando vueltas. La experiencia o el camino que ustedes quieren iniciar ya lo han iniciado otros municipios, otras provincias. Entonces, está bueno tomar eso como referencia y hay en algún punto un organismo que lo nuclea, que es Sidera. Por eso me parece que es un buen punto de partida, pero hoy en día alcanza con que sea mirar otros visualizadores, si quieren después les paso, como para decir, mira, acá esta provincia muestra esto, o este municipio muestra esto, y por qué lo mostrará, por qué no, o por qué deja de mostrar esta otra cosa. Está bueno como hacer esa primera aproximación, como para que ustedes también vayan pensando qué les gustaría. Bien, gracias. Bueno. Un comentario adicional, Santiago. Diga. Ahí para lo que planteaba Carlos Fernández, un rato Juan Pablo. Juan Pablo tiene una situación de ventaja, digamos, o de situación beneficiosa que tiene en Jujuy la ley de ordenamiento territorial, ¿sí? La que de alguna manera marca las pautas de cómo ocupar el territorio y cómo esa ley nos permite utilizar estas herramientas de la información geográfica, cualquiera de la que la podamos utilizar, en función del marco referencial de esa ley. A diferencia de lo que propone Carlos Fernando en Catamarca, que están en un proceso de generar una ley de ordenamiento del territorio y todo lo demás, donde el municipio, en función de, no sé, expansión urbana, nueva área urbanizable o suelo factible de urbanizar o no urbanizar, no tienen ese marco legal que les permite decir, acá estoy agarrado de esto y en función de eso puedo planificar y puedo ordenar el territorio en función de sistemas de información geográfica, ¿sí? Entonces, ahí Juan Pablo tiene una ley, entonces sabe que tiene esa ley y de ahí no se puede mover porque la ley le marca una serie de pautas que tiene que hacer. En el caso de Carlos Fernando, no es que diga que está a la deriva, pero no tiene un marco referencial legal. Es así. No hay, la única ley que tenemos con código viejo. Justamente el estudio que se hizo del plan de ordenamiento, una de las cosas que planteaban es urgente la actualización de ese código. Bien, sí, entiendo el caso. La realidad es que el caso de Jujuy o el caso del Cava y provincia de Buenos Aires, ese es el excepcional. En realidad, es más normal la situación de Catamarca que la situación de Jujuy. Leyes de ordenamiento territoriales provinciales hay pocas, ustedes bien lo saben, o sea, de memoria Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, Cava y... Rosario, Entre Ríos, que están dando vuelta y ahora... Claro, pero Rosario no es provincial, es municipal. Leyes de ordenamiento territorial provinciales hay pocas, creo que son 5. No, Córdoba no estoy seguro, debe tener, no estoy seguro, pero el caso de Catamarca es más la media que la excepción. Entonces, ahora, lo que yo no sé, y eso ustedes lo saben mejor que están en Catamarca, es ese código viejo, yo supongo que normativamente está atado a algo, que puede ser o una ley de catastral, de geodesia, no sé, algún tipo de normativa tiene que haber, ¿o no? Sí, es más, el plan, una parte del plan de ordenamiento hace un estudio y un análisis del código viejo y se toman algunas cosas de referencia a partir de ahí. No se hace tabula rasa. Claro. De algún lado, acá capaz un municipio genera su código y lo manda
a la provincia a que se lo valide, porque tiene que seguir una ley provincial. O sea, la definición de áreas urbanas, rurales, cuánto puede crecer la densidad, si bien el municipio decide a qué apuntarle, tiene límites definidos por la ley provincial. O sea, como bueno, muy bien dice Jorge, ese es otro tema. Ese es otro tema que lo había planteado ya, que así como nosotros estamos tratando de ordenar el ejido nuestro, también se está viendo la necesidad de ordenar la metrópoli. Hay 4 o 5 ciudades que sí o sí hay que empezar a pensar en conjunto. Y bueno, está la disputa de cómo cada municipio se mira y se presenta ante estos problemas. Sí, son procesos muy Hay algunas complejos. soluciones puntuales que se van dando, por ejemplo, el tratamiento de la basura tiene una ley GIRSU, en donde, bueno, se van dando estas peleas, rencillas de los recursos que se obtienen, cómo se distribuyen, y bueno, el número que te da con gestionar para un área metropolitana, obtener recursos que la terminan plasmando en la cabecera del área metropolitana, que es la capital en este caso. Ahí, Carlos, te hago una consulta. Si estoy en San Fernando y me quiero fijar en mi parcela, qué código hay, qué zonificación hay, ¿existe un código o no? Sí, por sí, eso. San Fernando tiene. El código actual de San Fernando existe. Ahora, me parece que hay un primer ejercicio volviendo a lo del visualizador, no sé, estoy hablando de San Fernando nada más, no sé el resto el resto de Catamarca, pero podría ser exactamente el mismo ejercicio. Yo hoy podría decidir mostrar, o sea, agarrar el callejero de San Fernando, cruzarle el código actual, y yo hoy en día podría, por ejemplo, calcular qué superficie de tal zonificación le asigné a tal lugar, verificar efectivamente que la subdivisión de las parcelas coincide con el código o el delta es enorme. Yo no sé si hoy se puede verificar esas cosas, pero es un buen ejercicio como Estado decir, tengo estas manzanas que me permiten tener determinados usos, no importa lo que defina el código. Sí se lo puede hacer. Nos estamos topando también con otro problema, que es el recurso humano. Entonces, el recurso técnico lo podemos subsanar, entramos a la plataforma. Claro. Hay como que empezar a evangelizar de una manera de manejar papel, mucho papel, y bueno, hay que concientizar por ese lado para que tanto los profesionales puedan acceder a la información y respetar la información, como así también la gestión sea mucho más, la gestión de documentaciones o de trámites sea mucho más rápida y sea beneficiosa tanto para el municipio, por la generación de recursos, como para el profesional y para el vecino, que el trámite le salga lo más rápido posible. Tal cual. Santiago, disculpa un comentario. Ahí hay 2 cosas que estoy viendo en estas alocuciones que tienen los que están cursando. Carlos tiene una cuestión que él está involucrado dentro del ámbito municipal. ¿Así es, Carlos? Sí, yo estoy en el departamento de Catastro. Por otro lado, acá Juan Pablo, que no sé si la actividad, más allá de que esté vinculado a la cuestión de un organismo público, creo que desarrolla otra actividad. ¿Así es? ¿Puede ser? Sí, estoy más desarrollando el lado privado. La actividad pública, estoy en infraestructura, en la Secretaría de Infraestructura Educativa, o sea, haciendo infraestructura educativa básicamente. Bien, pero ese es, digamos, tu lado profesional, porque te escuché un comentario de la zona de Jujuy, San Antonio y no sé qué, ¿por ahí puede ser? De la Almona, pero sí se conecta con San Antonio, o sea, para poder hacer desarrollo inmobiliario, primero investigo un poco la parte urbana y hacia dónde va creciendo la ciudad. Está bien, pero ¿es tu parte privada o está vinculado a la parte privada? Perfecto. Ahí lo que
sugiero es leer la ley de ordenamiento del territorio, que no está aplicada en su totalidad en la provincia, pero sí, exacto, el no, sí, marco sí, la normativo, ley, el marco legal que te permite actuar, ¿sí? Sí. Recordemos que para el caso de San Salvador de Jujuy, la provincia de Jujuy más que San Salvador, y la zona donde que vos mencionás, no tiene un código de edificación urbana, no tiene un código ambiental, no tiene absolutamente nada. No, es Solamente tierra de prima nadie. el criterio del profesional que interviene sobre ese territorio, más allá de que hay una ley de ordenamiento del territorio en la provincia. Pero por otro lado, si entramos a mirar lo que es el dominio territorial de eso en términos de administración municipal, eso corresponde a San Antonio. San Antonio no tiene absolutamente nada, ¿sí? Pero sí te comento para tu conocimiento que hay un plan de ordenamiento, hay un plan de desarrollo sustentable a 20 años que se generó en el año 2009-2010, que fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es el que, perdóname, es el que se unía con el de Nación, ¿no es cierto? Que también lo tiene Tucumán, lo tiene... No, esto fue generado acá, que fue único fue el único programa que se ejecutó en Jujuy. Ah, bien. Ese programa está, si lo buscas por el Ministerio de Economía, está ahí. Y ahí están los proyectos